Amado Padre, Señor, gracias, Señor, porque tú orquestas cada detalle, Señor, en tu casa de alabanza y de oración, la cual Cristo, Señor, compró con su sangre, Padre. Gracias, Señor, siempre te damos porque tú pones el deseo de estar aquí, Señor. Aunque no tengamos, Señor, un deseo inmenso muchas veces, Padre, tú nos traes, Señor, con lazos de amor para ser edificados, para congregarnos, Señor, como tú nos mandas. Dame palabras sabias, Señor, y que tu palabra reine, Padre. Quita cualquier corazón de piedra y pon un corazón de carne para que tu palabra penetre, Señor. Y la llevamos, Señor, en nuestros corazones y podamos, Señor, conocer más de ti y así alabar a los demás, Padre. Gracias por este día, Señor. Guárdanos, Señor, y que tú seas alabado, exaltado y glorificado cada día, Señor, con nuestros labios. En el nombre de Cristo. Amén. Quiero invitarlo a que vayamos a Marcos capítulo 4 y vamos a leer desde el 1 hasta el 20. Marcos capítulo 4, 1 al 20. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y una gran multitud se reunió alrededor de él, tanto que entró en una barca y se sentó en ella en el mar, y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra cayó en buena tierra, y dio fruto que brotó y creció, y produjo una al 30, otra a 60, y otra a 100 por uno. Y les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la palabra. Y les dijo: a vosotros es dado el saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera todo es hecho por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no entendéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y de igual modo, estos son los que son sembrados en pedregales, quienes habiendo oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que duran poco tiempo. Pero luego, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas, es decir, no llevan fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. He estado hablándome y considerándome con quién me identifico en esta parábola, a la cual de estos personajes está reflejado mi corazón. Y el título que le puse al sermón es: ¿con quién te identificas? También, al igual que yo, me gustaría que ustedes también evaluaran con cuál de estos personajes se sienten identificados. Dice un autor, Alexander McLaren, dice: el Evangelio no es un mero mensaje de liberación, sino una conducta. No es una teología para aceptar, sino una ética para vivir. No es solo para creerlo, sino para llevarlo a la vida como guía. En mis momentos difíciles, al igual que todos hemos tenido momentos difíciles, he podido ver lo bello y consolador de caminar con el Señor, aplicando la verdad, no de palabras, sino con hechos. Porque muchas veces decimos, por ejemplo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
La palabra nos dice, no codicies. No pongas las vistas en las cosas presentes, nos dice la palabra. También nos dice la palabra, estar gozosos con lo que tenéis ahora. Pero todos, hermanos, de una manera u otra caemos y faltamos a lo que dice la palabra. Caemos en la trampa de Satanás de pensar en las cosas presentes. Y siempre tendremos una excusa para defender nuestro punto. Y me ha ayudado en forma práctica a comprender la palabra de Dios a través del hermoso ejemplo que nos revela el libro del progreso del peregrino. Hemos estado cantando que ya no vamos a tener una cruz, Señor, que el Señor nos va a dar gozo eterno y no vamos a tener todas estas aflicciones. Y el progreso del peregrino, sabemos que habla de muchos personajes. Sabemos que un ateo, y todos sabemos que los ateos son los que se resisten a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero en el progreso del peregrino podemos ver lo que es a ignorancia, podemos ver a vanidad, podemos ver a simplicidad, podemos ver pereza, a presunción, a formalista, a hipocresía, y al final podemos ver a cristiano y a esperanza. Pero estos personajes, a excepción de cristiano y esperanza, muchas veces estos personajes, ellos ven en su palabra el lenguaje de un cristiano, solo de nombre. Que ellos no han conocido su estado de condenación, ni por consiguiente su necesidad de ser perdonado y justificado por gracia. Mientras que al final el libro Cristiano y Esperanza pasan por el agradable país de tierra habitada, salvados sin daño del río muerte, y son admitidos en la gloriosa ciudad de Dios. Como dije, el título que dije, ¿con quién te identificas? Y vamos a ver, nosotros buscamos es glorificar a nuestro Señor y heredar vida eterna en las ciudades celestiales que el Señor ha preparado. Y al final del libro yo voy a leer lo bello que es poder estar con el Señor. Cristiano y Esperanza. Dice, era la marcha triunfal más hermosa que se pudo ver jamás. Todo indicaba a Cristiano y a su compañero, que es Esperanza, cuán bienaventurado era en la ciudad y con cuánta alegría se les recibía en ella. Ellos ya la tenían a su vista, ya oían el alegre y bullicioso clamoreo de todas las campanas que le daban la venida. Oh, qué pensamientos tan arrebatadores y alegres tenían al mirar el gozo de la ciudad, la compañía que iban a tener, y eso para siempre. Dice que no hay lenguaje, no hay pluma que pueda escribir tan poderosa expresión de ese libro. Dice que ya llegaron a las puertas de la ciudad, encima de la cual vieron grabadas con letras de oro las siguientes palabras: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su poder sea en el árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. Dice más adelante que los vi entrar por la puerta, y cuando hubieron entrado fueron transfigurados, que es lo que buscamos todo, y recibieron vestiduras que resplandecían como el oro, y arpas y coronas que le fueron entregadas, para que con las primeras alabasen y les sirviesen, las segundas como señales de honor. Oí también que todas las campanas de la ciudad se echaron a vuelos otra vez, en señal de ese regocijo, al mismo tiempo que los ministros del rey decían a los peregrinos: entrad en el gozo de vuestro Señor. Con cuán efusión y gozo respondieron Cristiano y Esperanza: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria, el poder para siempre jamás. En nuestras vidas, hermanos, hemos tenido momentos difíciles. Nos hemos sentido traicionados por amistades, familiares que considerábamos muchas veces fieles. O ha pasado quizás murmuraciones que nos lastiman. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Es decir, que nada de esos malos momentos puede quitarnos, hermanos, el verdadero gozo
que sentimos cuando hemos recibido el Consolador que nos guía a toda verdad. Y llevamos esa salvación que nos ha regalado tan grande, la llevamos a otros. Y hoy estaremos evaluando 4 personajes, 4 estilos de vida, de los cuales 3 de ellos no son verdaderos y que pueden engañar a muchos. Y uno que es real, que sí está buscando agradar a Dios y hacer su voluntad. Yo le puse a esos 4 personajes, ustedes le pueden poner como ustedes crean, en Marcos 4, el simple, es decir, el que rechaza. El emocional, que acepta por un periodo de tiempo. El pretencioso, que pone las vistas en las cosas terrenales. Y el verdadero, que son aquellos que creen y dan fruto. Pero ¿qué es una parábola? Dice que es un método de enseñanza que Jesús utilizó para ocultar la verdad de los incrédulos mientras instruía a sus discípulos. Por eso es que en el versículo 10, 11, 12 y 13 nos habla que es la parábola. Dice, y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber los misterios del reino de Dios. Mas a los que están fuera, todo es hecho por parábolas, para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Por eso el Señor Jesucristo, si no conocen nada de eso, dice el 13, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Tienes que conocer todo el contexto para tú saber cuál es la parábola. Y podemos ver en esta parábola que nos relata que todos la recibieron de la misma manera, recibieron la misma instrucción y por ende todos eran capaces, debían ser capaces de llevar los mismos resultados. Pero lamentablemente muchas veces nos enfocamos en conocer lo que nos interesa. Y sin embargo, si no entendemos las verdades claras del Evangelio, como dijo Jesús, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y sabemos que al conocer el Evangelio, nos ayudará, hermanos, a todos, a valorar los privilegios que tenemos como discípulos de Cristo. Si tenemos, hermanos, en cuenta seriamente el estado deplorable de todos los que no tienen los privilegios en Cristo. Sabemos que la palabra de Dios se da a conocer a todos y son muchos que oyen la palabra del Evangelio, pero pocos lo reciben para dar fruto. Muchos están afectados con la palabra para el presente, solo piensan en el presente, que aún no reciben ningún beneficio duradero. Muchos corazones, hermanos, no están debidamente dispuestos a recibir este hermoso regalo por no dejar atrás las cosas presentes. Y Dios espera y requiere frutos de los que disfrutan del Evangelio. Es tener la mente en Dios y poner en práctica esa gracia, que es parte de los deberes cristianos debidamente realizados. Miremos, hermanos, al Señor, quien por gracia ha hecho una nueva creación en nuestros corazones y nos transformó en buena tierra. Y que la buena semilla de la palabra pueda producir en nuestras vidas esas buenas palabras y las obras que son por medio de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios Padre. Vayamos al versículo 4. Dice, y aconteció que al sembrar una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la devoraron. Vayamos para definir ese versículo 4 con el versículo 15. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Se siembra la palabra y la oye, no precisamente en la iglesia, sino también a alguien que les has hablado del Evangelio.
y nos escuchan, pero no le interesa pensar en estas verdades cuando le hablamos. Y hemos todos tenido familiares, conocidos y personas que se acercan a nosotros y aprovechamos la oportunidad de hablarle del camino de salvación a través de Jesucristo, pero a ellos no les interesa. Esos son los de junto al camino. Y estos son los que yo los llamo los simples. Existen algunos que son los llenasbancos en las iglesias. Los que creen que con asistir a la iglesia ya cumplieron con Dios y que la sociedad vea que ellos sí se congregan. Pero su corazón, hermanos, no está en conocer a Cristo como Rey y Salvador. No le ha pasado a ellos por la mente ni por un instante el sacrificio del Señor Jesucristo. Y por ende, hermanos, no se arrepienten ni quieren dejar sus malos caminos. Y todos, vuelvo a mente, tenemos familiares y amigos que le hemos hablado de la palabra de Dios. Es decir, son quienes han oído, pero no les importa ni muestran interés. Y el diablo deshace de ellos cualquier inquietud. Esas son las personas que se pierden de una salvación tan grande y una eternidad en gloria eterna. Y sabemos que el diablo está muy ocupado acerca de los oyentes descuidados, ya que las aves del cielo van sobre la semilla que está sobre el camino. Muchos continúan una falsa profesión estéril y van al infierno. El tiempo de estas personas junto al camino no es duradera. Son quienes no le importa el trabajo en el corazón. Y sin un corazón humillado, pues la religión es vana. Sabemos que los beneficios por la palabra de Dios en ellos se ven obstaculizados y los lleva a un cuerpo arruinado eternamente. Son personajes simples, los del camino, que viven en esta vida sin sentido, están ciegos y se sienten felices con ese estilo de vida. Sin embargo, interiormente son personas amargadas. Disfrutan de una felicidad terrenal vacía. No ofrecen nada fructífero porque son personas vacías. Vayamos al versículo 5 y lo vamos a desarrollar con el versículo 16 y el versículo 17. Dice el versículo 5: y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y dice el 16 y el 17: y de igual modo estos son los que son sembrados en pedregales, quienes habiendo oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que duran poco. Pero luego, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Yo le llamé, este es el emocional. Al recibir la palabra por emoción, sin discernir todo lo que conlleva entregarse completamente y dejar todas las cosas y la vida que llevaba antes. Es recibir la palabra y que la palabra sea lo primero en tu vida. Dice George Whitefield: si Dios es vuestro Padre, huid de todo lo que pueda desagradarle y anda como es digno de aquel Dios que os ha llamado a su reino y gloria. Seguir a Cristo, hermanos, tiene un costo y debemos pagar el precio. La palabra del Señor en Mateo 10, del 34 al 39, nos habla del costo que tiene de seguirle. Dice el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí podemos ver que Jesús predijo problemas. No solo que los problemas podrían ser una sorpresa, no, sino que podrían confirmar nuestra fe. Él les dice que muchas cosas traerán sufrimiento, nos dice el Señor, y debemos tener un costo a pagar. Y sabemos, hermanos, que el Señor nos trata de una manera justa y fiel. ¿Por qué? Porque Él nos dice lo peor que nos puede pasar al servirle. Y por ende, nosotros debemos sentarnos y calcular el costo de seguirlo. Y podemos ver claramente que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y tenemos que esperar para entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y podemos ver en este texto esas predicciones de los problemas. Muchas veces son consejos o comodidades para un tiempo de prueba. Y el Señor nos pone alerta porque nos los dice antes de tiempo. Y todos estamos, de una forma u otra, conscientes que los que siguen la verdad a Jesucristo son odiados y perseguidos como serpiente. Y muchas personas buscan nuestra ruina. Nosotros, hermanos, como discípulos de Jesús, debemos pensar siempre cómo hacer el bien en vez de hablar bien. Que muchos puedan ver el fruto que está en nosotros. Ese fruto es bueno y verdadero. Y la palabra de Dios nos dice que nada puede separarnos del Todopoderoso y su palabra. Esas persecuciones, tribulaciones en un fiel ministro de Dios no debe ser la causa, hermanos, para lo que se ha sembrado en nosotros desaparezca tan rápido. Romanos nos habla, ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el mismo Romano dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, desnudez, hambre? Nada, ni peligro ni espada. No puede desaparecer una salvación tan grande que hemos recibido. No hay tribulación, no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor. Y cuando la persona no tiene un corazón para Dios, hermanos, pues la palabra no encuentra un lugar donde morar. No. Y por ende esa alma nunca llegará a transformar su vida. Todo lo que pasa, hermanos, en una persona que se congrega solo para calmar su conciencia, puede permanecer superficialmente y todo será por un tiempo. Por eso nuestro Señor Jesús en Juan 15:16 nos dijo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Los que no permanecen en Cristo, aunque pueden prosperar por un tiempo en el trabajo externo, sin embargo, llegan a nada. Porque todos tenemos un tiempo determinado para morir. Cuando decimos que esas personas reciben algo temporal y superficial, es porque cuando llegan los problemas a su vida, cuando su fe es pasada como por fuego, su creencia se derrumba y deja todo atrás. Por cualquier dificultad, deja todo atrás y vuelve a su estilo de vida. Que ese estilo de vida no enfrenta su pecado, porque la palabra de Dios les enseña y recuerda que debe ser fiel al Señor. Judas nos habla de esos tipos de personajes en Judas 1:12. Yo le voy a leer de otra versión que lo encontré muy bueno. De esos personajes nos habla. Esos individuos son un peligro, dice, para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto. Son como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles que ya deberían dar fruto, pero no lo dan.
están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Personajes que pueden estar bastante tiempo sentados aquí en los bancos, y dice el Señor que deberían dar fruto, pero no lo dan. Esos individuos son un peligro, dice Judas. Y por eso yo lo llamo a este personaje el emocional, que son de poca duración y no permanecen cuando llegan las aflicciones y persecuciones por causa de la palabra. Vayamos al versículo 7 y lo vamos a desarrollar con el versículo 18 y el versículo 19. Dice el 7: y otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Dice el 18 y el 19: y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa, es decir, no da fruto. Y a esto lo llamo yo el pretencioso. Escuchan, pero su corazón no quiere alejarse de lo material. Viven en el presente, las cosas terrenales, el poner la vista en lo que no da vida eterna en gloria. Y es la mejor estrategia de Satanás para un pueblo vanidoso, que solo piensa en prestigio, en mostrar lo que han obtenido. Personas que se exaltan por lo que tienen terrenalmente. Dice un autor, Richard Sigve: Satanás le da a Adán una fruta y le quita el paraíso. Dice él: por lo tanto, en todas las tentaciones, esas riquezas presentes, dice, no consideremos lo que nos ofrece, sino lo que perderemos. El afán a las riquezas y quitar las vistas en lo que el Señor ha ofrecido es lo que Satanás busca. Él le dio una fruta y le quitó el paraíso. Él te va a dar materialmente cosas, y ahí tú pierdes la visión de servirle al Señor, lo que tú puedes darle, porque los afanes de la vida, los pagos que vamos a tener que hacer, esas cosas, no nos van a dar tiempo para dedicárselo a lo que realmente hemos sido llamados, que es ir y predicar la palabra. Pero cuando llegan tenemos que trabajar, ahí hay cosas que evitar. Eso es lo que nos dice este autor. Y 1 Timoteo 6, del 7 al 10, nos lo dice claro. Y por eso yo empecé diciendo, hay cosas que nos dice la palabra, pero nosotros siempre vamos a tener una excusa. La palabra nos dice claro, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El que es según Dios, hermanos, es seguro que será feliz en otro mundo. Y si están contentos, hermanos, con su condición presente en este mundo, el saber, hermanos, que tenemos bastante, más de lo que merecemos. Porque todas las personas verdaderamente piadosas, hermanos, están contentos con lo que poseen ahora. Esas cosas que no son malas al obtenerlas, porque el Señor permitió que las tuviéramos. Sin embargo, se olvidan de que Dios ha permitido que llegáramos a tenerla, pero no para gloriarnos, sino para dar gracia a Dios y ser un buen mayordomo de las riquezas de Dios. Aquellos personajes que ponen su felicidad en la riqueza y están ansiosos y decididos en conseguirlo, ellos dan a Satanás la oportunidad de tentarlos.
los que los lleva muchas veces a utilizar medios deshonestos y otras malas prácticas para agregar a sus ganancias. Pero vuelve ese mismo Juan, 1 Juan 2, del 15 al 17. Cosas que dicen la palabra, pero nosotros vamos a tener cosas baratas para defender nuestro punto. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y las cosas del mundo pueden ser deseables y utilizadas con los propósitos que pretende Dios. Sí. Y deben utilizarlo por su gracia y para su gloria. Sin embargo, los creyentes, hermanos, no deben pedir y valorarlas para fines que nos lleven a pecar y separarnos de los propósitos eternos de Dios. Sin embargo, estas vanidades son atractivas a nuestro corazón y por ende nos lleva a la corrupción. Y si no nos mantenemos en la oración constante, no podremos escapar del mundo perverso y no podremos obtener la victoria sobre el príncipe de este mundo, que es Satanás. El Señor nos dice en Lucas 12:15 que guardaos de toda avaricia, hermanos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor busca corazones contritos y humillados que le sirvan a Él y predicar la palabra a todo el mundo. Dice A.W. Pink lo siguiente. Él dice que la salvación es un regalo gratuito. Y dice, pero una mano vacía debe recibirla. Es gratuito, recíbela. Y no una mano que todavía agarra el mundo con todas sus fuerzas. ¿Entendieron eso? Si tú quieres agarrar el mundo con todas tus fuerzas, tú no puedes recibir esa salvación, porque está pegando al mundo. Y la recompensa de los discípulos de Cristo son de otra naturaleza, son eternas. Y las cosas que el mundo ofrece no van a satisfacer nuestra alma. Pero lamentablemente, personas tercas que pierden la vista o el enfoque de todo lo que en verdad vale la pena, del cual hemos sido llamados, que es proclamar a Cristo y que vean la necesidad del arrepentimiento para que puedan morar en los lugares celestiales con el Señor por siempre. Jeremías 17:5 dice, ¿qué dice Jehová? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. El mismo Señor dice, así ha dicho Jehová, si su corazón se aparta de Jehová, ese será maldito. Y hablando de este personaje, estuve hablando una vez con mi amado pastor sobre una persona rica, que él pidió que cuando falleciera sea enterrado con las dos manos afuera. Creo que sí, ¿no? Estuvimos hablando. Para que las demás personas vean que todos nos vamos con las manos vacías de este mundo. Por eso Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Vuelvo. Primera pregunta que voy a hacer, no había hecho, ¿no? ¿Crees, hermano, que podrías ser encontrado digno de estar ante Dios en ese día? Cuando Lucas 3:9 nos dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. El fiel cristiano y obediente a Dios debe dar fruto. Este trabajo es muestra de lo que has sido lavado del pecado y has sido comprado por precio
de sangre. Porque todo aquel que no da fruto, hermanos, pues será lanzado eternamente al lago de fuego, donde nunca se apaga. No seamos como este pretencioso, que solo busca exaltación y riqueza, y solo tiene el presente en su vida, y no da fruto. Otro personaje, que es el que todos deseamos ser, y deberíamos ser. El versículo 8 lo comparamos con el versículo 20. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto y brotó y creció y produjo uno a 30, otro a 60 y otro al 100 por uno. ¿Quiénes son estos? El 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto, uno a 30, uno a 60 y otro al 100 por uno. Los fieles del Señor, hermanos, son aquellos que no han manchado sus ropas con la corriente de este mundo. Son aquellos que escuchan atentamente la palabra de Dios, la reciben, la entienden, la llevan a su corazón, la obedecen y la proclaman a todas las naciones, sin importar el que dirán, sin importar quiénes se vayan de su lado, porque su misión es hacer la voluntad del Señor, hablar de aquel que lo trajo a la luz y le quitó la venda que lo mantenía en oscuridad. Esos somos nosotros. Estos son los que en verdad se gozan al hablar del Señor y Salvador de Jesucristo. Estos personajes son aquellos, como nos dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vive tú. Son aquellos que tienen, hermano, buena tierra, que todo lo que llega a esa persona da fruto en abundancia, porque Cristo vive en ti. Y lo que vive en este presente, lo cual es nuevo, porque el viejo hombre ha desaparecido, porque fuimos comprados y lavados por la sangre derramada del Cordero de Dios, Jesucristo. Lo vivimos por fe en aquel que entregó su cuerpo en la cruz por amor, y por su sangre hemos sido bañados y ya somos limpios y aceptos ante Dios Padre. Estos personajes son, como nos dice el salmista en Salmo 1:3. Esos personajes serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. En Juan 15:4-5 nos dice, cuando prosperamos es porque dice, el Señor Jesucristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, dice el Señor, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. Jesucristo es la vid verdadera. Es la unión de la naturaleza humana y divina y la plenitud del Espíritu que está en él. Las ramas de la vid son muchas. Sin embargo, reunidos en su raíz, son todas menos una vid. Por tanto, todos los verdaderos cristianos, aunque cada quien en su lugar y lo distantes unos de otros, se reúnen en Cristo. Los cristianos somos uno en Cristo Jesús. Los creyentes son como la rama de la vid. Son débiles e incapaces de estar en pie. Pero la raíz, Cristo, nos sostiene. Al ponerle el título, ¿con quién te identificas? ¿En la roca? ¿En los espinos? ¿Buena tierra? Es un análisis personal, no público. ¿Y por qué lo digo? Porque quizás en nuestra mente nos engaña muchas veces y estamos pensando quizás en otra persona que le pueda parecer a lo que hoy estamos hablando.
mira, pues esa persona es la que ella es así o ella es así. No. Esto es personal. Y me dice Tim Keller, y lo digo por esto, porque es algo personal, él dice lo siguiente: el creyente declarado de hoy puede ser el apóstata de mañana, y el incrédulo declarado de hoy puede ser el convertido de mañana. Dice, no debemos tomar decisiones definitivas sobre el estado espiritual ni el destino de nadie. Personal. Por tanto, hermanos, sé un cristiano con buena tierra, que todo tu ser esté entregado en hacer la voluntad de Dios y ser un sembrador y llevar fruto al 100%. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. Preguntémosle al pastor si él quisiera que todos se convirtieran, ¿no? Que todos aceptaran al Señor. Esto fuera una delicia. Pero en ese caso nos dice Charles Spurgeon lo siguiente: nosotros no somos el caramelo de la tierra. No. Somos la sal de la tierra. Algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Por eso, en Hebreos 4:1 dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y ha habido, hermanos, en todas las edades, muchos oyentes no rentables. Y la incredulidad es la raíz de toda la esterilidad bajo la palabra. Pero la fe en el oyente es la vida de la palabra. Sin embargo, hermanos, trae consecuencias dolorosas cuando vacilamos en lo que creemos y pareciera no haberlo alcanzado. Seamos diligentes para que tengamos una entrada en el reino eterno de Dios. Pablo nos dice en Filipenses 1:9-11 que él pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero, la palabra, y en todo discernimiento, discernir lo que leemos, lo que el Señor nos dice, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puro e irreprensible para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Debemos, hermanos, caminar con gracia, y que nuestro conocimiento en el Señor, el mundo caído que está allá afuera, pueda verlo por nuestras acciones. Debemos tener mucho cuidado de no ofender a Dios, sino que nuestro vivir sea honrar a Dios. Es nuestro deber, hermanos, no solo creer en Cristo, sino profesar la fe en el sufrimiento por Él, porque hemos sido llamados a la misma, así como servirle. Cristo nos llevará a través del sufrimiento a la gloria con Él. Cristo en su gracia y misericordia nos recompensa, pues recibiremos una recompensa del don gratuito de Dios. Por eso vayamos valientemente y testifiquemos a Cristo y mostremos el amor recibido en todas las cosas que hagamos. Seamos sembradores de la palabra santa. Cumplamos con la gran comisión de sembrar la palabra en todo lugar. ¿Sabía que el fuego es el lugar más apto para las ramas marchitas que no sirven para nada? Eso es lo que merecen. Tratemos de vivir naturalmente en la plenitud de Cristo, para crecer y llevar más fruto en toda buena palabra y obra, para que nuestro gozo en Él, hermano, y en su salvación sea completo. Recordemos el pueblo de Israel, y muchos nosotros mismos también. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Y muchos que asisten a las iglesias, dice, amaron el pan que Jesús le daba. Amaron los milagros que Jesús le hacía. Amaron la bendición que Jesús les enviaba. Amaron las obras de Jesús.
pero rechazaron la palabra que Jesús le hablaba. No ames, hermano, más los beneficios que la palabra, porque los beneficios terrenales son pasajeros, pero la palabra es eterna y te conduce a una eternidad en gloria. ¿Con quién te identificas, hermanos? Esas semillas fueron repartidas por igual, pero no tuvieron los mismos resultados. Somos llamados a ser la buena tierra y dar fruto. Que el Señor nos guarde. Oremos. Padre amado, Señor, si pudiéramos pensar y ver, Señor, que lo que tú tienes preparado para nosotros es bello y es real, Padre. Muchas veces, Señor, no hacemos lo que tú nos has mandado, que es predicar tu palabra. Somos como la semilla que ha caído en pedregales, Padre. Los afanes de este mundo, Señor, nos arropan y decimos que no tenemos tiempo. Tenemos que trabajar porque tenemos que pagar cosas, porque nos gusta meternos en cosas que nos quitan, Señor, lo que es real, Padre. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a vivir en ella, Padre. Y perdónanos, Padre, porque hemos caído ahí, Padre. Guárdanos en este día. Gracias por la oportunidad, Señor, y que tú nos guardes en todo lo que hagamos, Padre. Llévanos con bien a nuestro destino y que tu gloria sea vista a través de nuestras palabras y nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.